buenas noches, muchas bendiciones, buenas noches, buenos días, buenas tardes, según donde estén, según el día que sea. Damos gracias al Señor nuestro Padre Celestial porque Él es bueno y maravilloso. Hoy estamos tocando un tema que tiene como unos seis eh, por decir así, seis conceptos, y el tema se llama el falso arrepentimiento. Bienvenido al canal Elohim Chequiná, bienvenido al canal Elohim Chequiná. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Transmitimos los miércoles de 7 a 8 o de 7 y media a 8 y media. Se llama Discipulado Mateo 6:33. Y los sábados de 9 a 10, Elohim Chequiná. Damos gracias al Señor por su gran amor, por su gran misericordia. Y estamos tocando un tema de los falsos arrepentimientos. Falso arrepentimiento. El primer tema, uno de los primeros conceptos que tocó el falso arrepentimiento es: no hay un cambio. No hay un cambio en las personas. Que quiere escuchar, ahí está en el Facebook. No hay un cambio en las personas. Ese es el primer concepto. Y el otro que vamos a tocar es: no hay culpa. No hay culpa. No hay culpa. Muchas bendiciones, damos gracias al Señor, gracias al Padre, gracias al Hijo, gracias al Espíritu Santo, que Dios nos ha permitido que estamos con salud, en sanidad. Pues estamos luchando siempre con la sanidad, porque esta es una lucha constante, pero sabemos que el disfrute pleno del Hijo de Dios o el cristiano, el que sigue al Señor Jesucristo, sabemos que no es en esta tierra, es cuando ya uno fallece, cuando uno muere, cuando ya llega el momento de morir. Pues si llega el momento de estar allá en los reinos de los cielos. Pero para estar allá hay que prepararse, hay que andar en santidad, hay que hacer bastante sacrificio, no obedecer a las situaciones de esta tierra, no obedecer al mundo, porque si nosotros vamos a la iglesia y creemos que los vamos a salvar, pero si hacemos cosas de este mundo y andamos en el disfrute de este mundo, yo creo que eso va a estar un poco complicado, va a estar un poco difícil, porque la palabra, ya leímos varios versículos donde dice la palabra quiénes se salvan y quiénes no se salvan, y por qué se salvan y por qué no se salvan. Como hay otros versículos que habla del hijo del diablo y hijo de Dios. Vamos a leer un versículo en la Biblia que voy a preparar otro versículo que está en Proverbios, pero el que vamos a leer ahorita, es 1 de Juan 1:9 al 10. 1 de Juan 1:9 al 10. En Proverbios 28, vamos a buscar Proverbios 28. Damos gracias al Señor por su gran amor, por su gran misericordia. Dios es bueno y maravilloso. Proverbios, aquí tenemos Proverbios 28:13. Y vamos a leer otro versículo que está en 1 de Juan 1:9 al 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oiga, qué bonita la palabra de Dios, que hay veces nosotros, hay circunstancias o situaciones que decimos nosotros: no necesito ir a la iglesia, no necesito congregarme, no necesito nada, solo yo me puedo salvar solo en mi casa y puedo hacer lo que haga y siempre me voy a salvar. No. Jesucristo también, los que los congregamos, los que vamos a la iglesia, tampoco nos tenemos salvados. No es que ya solo desde el momento que vamos a la iglesia ya tenemos la salvación en nuestras manos. No, tiene que haber un cambio, tiene que haber un fruto digno de arrepentimiento, tiene que ser transformada la persona, tiene que ser transformada cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo es esta situación? El cuerpo tiene que verse diferente, tiene que hasta comer diferente, hasta tener un control de sus alimentos, un control de ver una serie, un control de ver películas, un control de videojuegos, un control de toda situación de mal hablado o situaciones de sentimientos y emociones. Tiene que tener un control esta persona para poder que Jesucristo empiece a hacer el proceso de cambio de mente, de sentimientos, de emociones y de físico también.
Entonces, de esto esta es la situación. Este tema que estamos tocando es un tema de que realmente no hay un verdadero arrepentimiento. Porque si usted puede ver, muchas personas ya son miembros de la iglesia, ya son líderes, ya tienen un cargo ministerial, ya son evangelistas, pastores, profetas, apóstoles, y realmente no hay un verdadero arrepentimiento porque siguen en su pecado, siguen en situaciones que no son agradables a Dios. Lo único que ahora, la única diferencia es que caminamos con Biblia, es la única diferencia, que camina uno con una Biblia, pero lo demás no hay un cambio. Al caminar usted puede comprar la Biblia más grande, puede comprar la Biblia más pequeña, puede comprar la Biblia en traducciones, cientos de traducciones. Pero si esa palabra no la pone en práctica, si esa palabra no la obedecemos, lo vamos directamente al infierno. Ese es el problema, pa. Por eso se está tocando este tema de que no hay un verdadero arrepentimiento en el pueblo de Dios. Porque hay personas que tienen un liderazgo durante años, durante tiempo, y todavía seguimos con las situaciones del pecado, todavía seguimos en las situaciones de falta de perdón, de caminar en libertinaje, de hacer cosas que no son agradables a Dios. La misma palabra dice que no tenemos que ir conforme la corriente de este mundo, tenemos que ir al contrario, en el sentido de pecado, en el sentido de espiritualidad, pero si en el sentido de que usted tiene que estudiar para poder superarse, si usted tiene que conseguir un trabajo para poder superarse, si tiene que hacer varias situaciones para aprender un oficio o varias situaciones legales para conseguir un trabajo, ese es un sentido no que va a decir usted o voy a decir yo, no, como yo tengo que ir contra este mundo, voy a hacer lo contrario. No, ahí cambia la situación. La Biblia dice, pero en conforme a este mundo de pecado, pues, de situaciones pecaminosas, en eso sí, pero hay situaciones y reglas que tenemos que obedecer, tenemos que estudiar, tenemos que ser aseados, tenemos que tener muchas situaciones que, que son, que son al final situaciones bíblicas. Lo único que el mundo se agarró varios conceptos, pero son situaciones bíblicas. Incluso en la Biblia habla para poder tener una familia, para poder criar bien a nuestros hijos, para poder llegar a tener dinero en situaciones laborales, para poder tener un trabajo, para que sea valorado. Todo eso habla la Biblia. Lo que pasa es que nosotros hay veces pensamos, porque yo ahora soy cristiano, me voy a ir contra toda la situación del mundo, me voy a ir en contra. Hay situaciones que no, que tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer ciertas leyes. Hay leyes que no, hay leyes que sí, hay que obedecer. Entonces, esta situación, yo me acuerdo en el tiempo de antes, había tanta ignorancia en el ambiente cristiano que por eso hay veces fueron engañados y siguen siendo engañados porque no estudian. No estudian colegio normal o la escuela o la institución normal o Biblia también, estudiar la Biblia también para poder tener un conocimiento pleno. Imagine qué tremendo esto. Hubieron bastantes científicos, hubieron bastantes personas, incluso hasta ateas, que estudiaron la Biblia para poder entender ciertas situaciones de este mundo. Grandes científicos estudiaron la palabra de Dios para darse cuenta, y la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo de una forma u otra les fue revelado lo que ellos querían, lo que ellos buscaban, aunque no se salvaron la mayoría. Entonces es muy importante tomar en cuenta estas situaciones. Y miramos en Primera de Juan, ¿qué dice? Primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero una de las situaciones cuando nosotros no queremos, cuando nosotros no tenemos un verdadero arrepentimiento, decimos que no hay culpa en nuestra vida. ¿Para qué me voy a arrepentir yo? Dice. Si yo todo lo que hice era bueno, si ahora tengo tercera familia, era bueno porque Dios me lo permitió. Si ahora tengo esto, porque era bueno. Y hay situaciones de que nosotros tenemos que confesar. Había una oración que hacía el rey David, que el rey David decía, o incluso oraba el rey David por los pecados que no se acordaba, por los pecados que iba a cometer, o por los pecados que cometió antes y no se acordaba de ellos. Porque hay una situación que cuando nosotros decimos que no hay culpa, hay situaciones que nosotros cometemos pecado en el enojarlo, en decir cosas que quizás no son así. Entonces todo eso
no es que no se lleva un control. Toda palabra, dice la Biblia, ociosa que nosotros digamos, toda palabra que digamos, vamos a dar cuentas. Vamos a dar cuentas. Entonces hay que pedir, ya situaciones, pedir perdón, pedir arrepentirse. Pero el verdadero arrepentimiento es cuando nosotros venimos al Señor, le pedimos perdón y no cometemos los mismos errores, no cometemos el mismo pecado, sino que seguimos. Yo sé que es difícil, pero sí se puede. En la palabra de Dios está aquí, dice claramente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad, dice la palabra de Dios. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta es otra situación que nos damos cuenta de la persona que no tiene un verdadero arrepentimiento, es la que no siente culpa. La que no siente culpa, que puede pecar y puede seguir pecando y no hay una verdadera culpabilidad. Viene de adulterar, viene de fornicar, viene de LTV, de homosexual, viene de robar, viene y fácilmente se sube al púlpito, fácilmente agarra la ofrenda, fácilmente él es encargado de alabanza, tiene un cargo ministerial, quizás puede ser el pastor, el evangelista, el apóstol, y fácilmente él, porque él no siente ninguna culpabilidad. ¿Qué significa eso? Que ya el Espíritu de Dios ya no mora en él. Puede ser que se mire con saco, con corbata, puede ser que se sepa toda la palabra de Dios, puede ser que se sepa toda la Biblia, en el sentido, cuando hablo de la palabra de Dios, en el sentido de la Biblia, en lo que está escrito, puede ser que se sepa todo esto, pero de nada le sirve saber todo si no hay un cumplimiento en él, no hay un cumplimiento en la palabra. Entonces no hay una culpa, pues cuántos evangelistas, cuántos apóstoles, cuántos profetas, cuántos líderes de un ministerio, de un lugar de congregación o de una iglesia, vienen de adulterar, de fornicar, de robar, de quizás de matar, de violar, de hacer cualquier cosa perversa, y le tocó predicar, lo hace. ¿Cuántas personas vienen de pelear del matrimonio de su esposa sabiendo que la maltrata, o quizás situaciones adversas, quizás pleitos, y va a predicar como que no pasó nada? Entonces de esto es un verdadero arrepentimiento. Es muy diferente, pero cuando no hay un arrepentimiento también no hay culpabilidad. Que podemos hacer cualquier cosa y seguimos sentados ahí, y seguimos hablando en lengua, y seguimos danzando. Todo eso es cuando no hay un verdadero arrepentimiento. Yo estoy hablando de todo tipo de rangos ministeriales, desde apóstol, desde profeta. ¿Cuántas personas dicen que son profetas y van a hablar mentira? Y van a hablar lo que le conviene al que escuche, al usuario o la persona o cualquier situación, y quizás es mentira. Y usted le escucha siguiendo hablando en lengua, usted escucha predicando y se va para su casa y normal. Y el siguiente día sigue y normal. Porque ya el Espíritu de Dios ya no mora, ya no hay una cierta culpabilidad en su vida, ya no hay cierto remordimiento. Eso es cuando no hay un verdadero arrepentimiento. Otro síntoma que cuando no hay una culpabilidad ni un verdadero arrepentimiento es cuando sale en la noticia que encuentran al pastor, encuentran al líder, encuentran al apóstol, encuentran a un hermano que se congrega, o encuentran a un evangelista, o encuentran a un maestro, o encuentran a un líder, quizás que violó a una niña, violó a un niño, robó algo, hizo algo malo. Y no lo acababa de hacer, llevaba 10 años, 5 años cometiendo adulterio y fornicación. Y él, nada. ¿Y dónde estuvo 5 años? ¿Cuántos ministros de Dios de la iglesia los encuentran hasta cuando la amante sale embarazada? O hasta cuando los encuentran los hermanos
en situaciones que no son agradables a Dios. Pero ya pasó un montón de tiempo. Ay, esos días, ¿a dónde estaba? Bien oraba. Bien lo miraban ayunando. Bien lo miraban orando. Bien lo miraban danzando. Pero como no había ninguna culpabilidad, entramos a la iglesia como nada. Si usted puede ver ahorita el caso de esta muchacha que se divorció, de esta ya una señora, pues, una señora de edad. La Biblia habla de eso. De las ancianas habla de las personas ya cuando son adultas y hacen estas situaciones, dice que espiritualmente ya están muertas. Hacia la Biblia, cuando una persona ya mayor, que supuestamente es una persona de Dios, que supuestamente se congregó 10, 20, 30 años y andan en adulterio, andan en fornicación, andan haciendo estas cosas, dice la Biblia que ya están muertas espiritualmente. Y estas personas tienen ninguna culpabilidad en su vida, que hablan por las redes diciendo, yo ya me voy a casar otra vez, ya me voy a divorciar otra vez, y regreso otra vez con mi esposo, y regreso otra vez, y vuelve, y se congrega, ya no se congrega, y la gente, y cuando va a la iglesia, o ayuna, ora, habla en lenguas, le pone la mano a todo mundo, sabiendo que no hay culpabilidad en ella ni en él. Por eso hay que tener cuidado quién le pone la mano a usted por orar, porque en vez de sacarle demonios, más bien le va a meter más demonios. Hay que tener mucho cuidado quién ora por nuestros hijos, quién ora por nuestras casas, quién ora por nuestra vida espiritual. Hay que tener mucho cuidado que en vez de sacarle, más bien le van a introducir o le van a revolver mal los demonios. Porque no hay culpabilidad en en un arrepentimiento. Uno de los segundos conceptos es que no hay culpabilidad. La persona sigue pecando. ¿Cuántas personas tienen doble vida? En la iglesia son uno, en la danza. ¿Cuántas personas jóvenes van a danzar? ¿Cuántas personas van a tocar la batería, van a cantar, van a alabar a Dios? Y después, ya cuando no están ahí, usted puede ver que han inventado ministerio de alabanza, que no existe. El ministerio de alabanza es un invento, no existe el ministerio de alabanza. Pero usted puede ver las personas del ministerio de alabanza que ya cuando dejan de cantar, ni oran, ni danzan, ni están ahí en la prédica. Se van para afuera a chabacanear, a decir cosas que no van conforme a la palabra. Desde ahí se mira que no hay culpabilidad, pues no hay respeto de la palabra de Dios. Usted puede ver muchas personas que salen en teatro porque como ahora la iglesia necesita hacer ciertas cosas para tener entretenidas a las personas que van a la iglesia. Hacen teatro, hacen payasadas, hacen todo esto porque ya el Espíritu de Dios ya no está. Entonces tienen que hacer estos entretenimientos. Y usted puede ver que muchas personas cuando hacen teatro, cuando hacen todo esto, se comportan y van a la iglesia. Pero ya cuando no les toca teatrear, ya cuando no les toca alabar, ya cuando no les toca cantar, ya cuando no les toca danzar, se perdieron de la iglesia. Porque no hay una culpabilidad en su vida. Ya el Espíritu de Dios ya no mora en ellos. Oiga lo que dice en Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que cubre sus pecados no prospera, más el que alcanza, oiga qué tremendo. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que confiesa y se arrepiente alcanza misericordia. Bienaventurado el 14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que no endurece su corazón caerá en el mal.
La Biblia lo sigue diciendo de la culpabilidad de nosotros. Si yo soy culpable de algo, tengo que arrepentirme y cambiar, transformarse. Pero ahora no, ahora porque es el encargado, o es el dueño, o es el dueño porque compró el terreno, entonces no pueden hacer nada. Entonces, porque si nosotros lo echamos, cierra la iglesia. Por eso nunca en la Biblia ha estado de acuerdo ni la misma palabra, ni el Viejo ni el Nuevo Testamento, que un ministro de Dios compre el terreno de la iglesia a su nombre, o tenga las cosas de la iglesia a su nombre. Debería de haber una asamblea. Y esa asamblea es la dueña de todo eso, conforme la comunidad de las personas. Dado caso que falla el pastor, que falla el apóstol, entonces se saca. Pero ahora no pueden hacer nada de eso porque como el pastor es el dueño de todo esto, si él anda en pecado no podemos hacer nada porque va a cerrar la iglesia y todo se va a quedar con él. Yo siempre he dicho que toda persona que por medio o sea la voluntad de Dios que tenga un ministerio no debe estar al nombre del pastor, debe estar al nombre de una asamblea. Crear ahí una asamblea. O como dicen aquí en Honduras, crear una directiva. Una directiva de 12 personas, de 10 personas, que no sean solo familiares. Porque hay veces en la asamblea, en el tiempo de antes había asamblea solo de familiar. El pastor era el presidente de la asamblea. La hermana del pastor era la fiscal. Y así sucesivamente. Todos los primos y hermanos eran los mismos. No, es pura picardía, es pura situación de buscar un beneficio económico. La Biblia habla de todo esto. Entonces así debería de ser realmente. Pero como no hay culpabilidad, por eso hay muchas personas que tienen que estar ahí. Dice, yo me congrego aquí porque no hay de otra, dice. Porque si me salgo y todo lo que he invertido en la obra, todo lo que he hecho, entonces dice, tengo que estar aquí para cuidar tan siquiera lo que yo di. Y por eso hay veces los pastores no los pueden sacar, o los ministros de Dios, o los profetas, o los evangelistas, o los maestros, o los encargados del ministerio, porque yo no sé de dónde se ha sacado en la Biblia que dice que el pastor es el dueño de la iglesia. No dice nada en la Biblia de eso. ¿A dónde dice la Biblia que el apóstol es el dueño de la iglesia? No lo dice la Biblia, porque la palabra apóstol significa el enviado de Jehová. No dice que es el dueño de la iglesia. La palabra profeta significa el que escucha la voz de Dios. La palabra evangelista significa el que da las buenas nuevas o las buenas noticias. La palabra pastor significa el que cuida o el que apacienta las ovejas. La palabra maestro significa el que interpreta la palabra. No dice nada más. Lo que pasa es que hay veces por ignorancia, porque nosotros ignoramos la palabra, ignoramos las traducciones, ignoramos muchas cosas de la Biblia, que recuerde que la Biblia fue traducida a muchas lenguas y cada lengua fue traducida conforme su interpretación. Conforme su interpretación. Porque recuerde que cada lengua tiene un tipo de interpretación. En ciertos países, hacerle así es no, y hacerle así es sí. Entonces ahí es donde vienen las situaciones. En la Biblia no dice nada de esto. Pero el pastor dice que es el dueño de la iglesia. ¿A dónde dice en la Biblia eso, que el pastor es el dueño de la iglesia? No, que soy sacerdote. ¿A dónde dice que el sacerdote, usted sabe qué significa el sacerdote? Ahora por eso ya no pueden haber sacerdotes. Porque sacerdote significa el que da lo sagrado. O el que da la sangre. O el que da la sangre o el que da lo sagrado. Ya el único sacerdote mayor de todo fue nuestro Señor Jesucristo. Ya nosotros como gentiles estamos muy lejos para llegar a ser sacerdotes. Quizás tenemos un cierto sacerdocio, pero el sacerdote como Dios, como Cristo, como los antepasados, como las tribus de Leví, es imposible. Entonces no hay ningún versículo bíblico que diga que el pastor es el dueño de la iglesia,
que el apóstol es el dueño de la iglesia, pero como no hay culpabilidad, entonces lo que hacemos es comprar el terreno de nuestro nombre. Si cometo pecado porque quizás falle, entonces me quedo con todo. Entonces nunca he estado de acuerdo a esta situación. Siempre tiene que haber las cosas ministeriales, las cosas de Dios. Es de Dios, es de la comunidad, es de crear una asamblea o una directiva, y de ahí determinan ciertas situaciones con la Biblia, como el cano, así como la Biblia fue como un cano, era una asamblea de personas que ellos eran eruditos en la palabra de Dios y estudiaban y determinaban ciertas situaciones conforme a la palabra. Así debería de ser, crear esta situación y conforme a la palabra tomar decisiones. Si el pastor pecó, sáquenlo. Si el evangelista pecó, sáquenlo. Si el apóstol pecó, sáquenlo. Si el profeta pecó, sáquenlo. Así sucesivamente, pero no lo pueden sacar porque como él es el dueño de todo, entonces no hay una verdadera culpabilidad en él. Sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando. ¿Y qué es lo que hace? No, un año lo castigan, pero con todos los beneficios. Siempre recibe esto, siempre aquello, siempre lo otro y otro y otro y otro. Entonces, por eso el reino de Dios, estos varones y estas situaciones lo están deteniendo, porque en vez de servir de ejemplo de Dios, sirven de piedra de tropiezo. ¿Cuántas personas andan descarriadas? ¿Cuántas personas han salido de la iglesia de ver tanta injusticia? Tanta injusticia que cuando regalan ONG solo se lo dan los bienes y la comida, o lo que traen solo a los más allegados, a los que están ahí en el monopolio, el hijo del pastor, el primo del sobrino. ¿Cuántas veces yo me di cuenta en una iglesia? Mire, yo me di cuenta en una iglesia terrible que a ellos les regalaban, por un partido político, les regalaban bolsas, y esas bolsas les sacaban la maseca, les sacaban el arroz para vender tortillas y para vender arroz y comida. Y no le daban nada a los niños pobres, no que lo hacían comidita y les daban, pero ellas se quedaban con todo esto y lo vendían y crearon una tortillería y empezaron a hacerse. ¿Cómo no iban a hacer de dinero así? Estas son las cosas injustas que se están dando en el ministerio. Hoy un varón me estaba contando algo similar, que dice que el primo era un pastor y el primo de él era el pastor, y le regalaban. Y él no iba a la iglesia nunca, pero no quiere ir a la iglesia, dice, por estas cuestiones. Y le regalaban a él cuestiones de situaciones ONG, se lo daban a él para que regalara a los niños pobres. Y él venía y registraba las bolsas y se quedaba con lo mejor, y lo demás lo vendía. O si no, lo ponía en subasta en la iglesia. ¿Será de Dios eso? Pero como no hay una verdadera culpabilidad de las personas, no hay una verdadera culpabilidad, el Espíritu de Dios está lejos de él, el Espíritu de Dios ni por cerca está cerca de él, entonces seguimos pecando y seguimos, y no hay un verdadero arrepentimiento. Recuerde que el tema de todo esto, no hay un verdadero arrepentimiento, y uno de los conceptos de no hay un verdadero arrepentimiento, tocamos el primero, este es el segundo, son 6, es no hay una culpabilidad. No hay una culpa. ¿Cuántas personas hicieron todo esto? ¿Cuántos ministros de Dios venían de vivir a la par ahí en la misma iglesia? Venían de vivir con otra persona y así salían a predicar, y así salían a danzar, y así salían montones de personas. Yo conocí, incluso yo me di cuenta de varias danzarinas que se quedaban con el pastor, no sé quién es el encargado que daba la danza, se quedaba ahí en casa privada, en la iglesia, y vivían juntos y salían normal. ¿Por qué? Porque como el siervo, si siempre ponen personas, hoy estuve platicando con un hermano, qué raro que siempre las danzarinas siempre ponen muchachas bonitas. El encargado que va a leer la palabra siempre ponen muchachos o muchachas bonitas o muchachos guapos. ¿Y qué era que solo ponen jóvenes en la alabanza? ¿Qué era que solo ponen jóvenes en las danzarinas? ¿Por qué no ponen a un señor? ¿Por qué no ponen a una persona madura, una persona diferente? Una persona que quizás anciano, que quizás no pueden ni por muchas circunstancias. No los ponen, ¿por qué? Porque como no traen personas, no llaman la atención. Entonces lo que están haciendo, que espiritualmente también los están vendiendo, así como cualquier empresa. Y todo eso, no hay una culpabilidad. Si usted puede ver, buscan las danzarinas, buscan las impuestas más bonitas.
El que va a dar la palabra, el que va a estar ahí en la oratoria, buscan el joven o la muchacha más bonita o el muchacho más guapo ahí para que esté ahí leyendo la Biblia. ¿Ah? Y buscan al pastor que sea más parecido o, a la, o al encargado de un ministerio el más parecido. Está como extraño todo esto. Si usted fíjese eso, no hay danzarina fea. No hay persona que va a la oratoria de la palabra feo. Está como raro. Esto es lo que estamos viviendo ahora en las iglesias, donde debería de ver la sana doctrina, donde debería de ver algo diferente, pero no. Ahora la iglesia se compone de grupos familiares, el esposo, la esposa, el primo, el sobrino, todos ellos conjuntas. Yo estuve en un ministerio, una iglesia que el pastor, la profeta era la hermana de él, el evangelista era el hermano de él, el que cantaba la batería era el primo de él, el que estaba el jefe de líderes, el primo, el sobrino, el encargado de tesorería, era la misma familia. Los únicos que los ocupaban eran para ir a vender comida, para ir a hacer recolectar pisto. Ellos ya no eran los familiares, ya eran personas desconocidas. Está como raro, le digo yo al pastor, le digo, está como raro todo esto, le digo yo, que solo los familiares son los encargados y a los demás nosotros somos los que andamos vendiendo en la calle, vendiendo tamales, vendiendo aquí, vendiendo allá, recogiendo pistos para la iglesia, mientras ellos, los líderes, eran los mismos pastores. El primo era el pastor, el hermano era el pastor, el sobrino era el otro, y era una cadena. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu de Dios ya no está en ellos. Ya no hay ninguna culpabilidad y ningún tipo de arrepentimiento en su corazón ni en su mente. Y esto es lo que está pasando ahora. Porque siempre tienen que poner al hijo del pastor, es el copastor. Y la hija del pastor es la danzarina, la encargada de danzarina. Y el hijo del sobrino es el encargado del ministerio de alabanza. Y el hijo del sobrino es el encargado de aquí, el encargado de allá. Está como raro todo esto. Si usted puede ver en la iglesia grande, así es. Así es. Siempre va a ser así. Porque no hay culpabilidad en su vida. Ya el Espíritu de Dios ya se apartó. El que encubre su pecado, dice en Proverbios 28, 13 y 14, el que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa ahí y se arrepiente alcanzará misericordia. Arrepentirse. Pero muchas veces los arrepentimos, pero somos faltos, no hay un verdadero arrepentimiento. Seguimos siempre siendo lejito a la hermana, seguimos siempre sonriendo con la hermana, o la muchacha sigue sonriéndole al pastor, sigue dándole la mano ya no normalmente, sino que ya con sobaditas de mano, ya con otras situaciones, ya la queda volteando a ver, ya hay un enamoramiento, ya hay un corazoncito de pecado. Hoy estuve platicando con unos amigos de que hay un montón de personas que quizás vamos a la iglesia, me voy a incluir, quizás vamos a la iglesia porque quizás nos gusta a alguien o porque quizás queremos ser admirados. Hay bastantes personas que le quieren y desean y anhelan, anhelan estar en el ministerio de alabanza, pero no para adorar a Dios, sino ¿por qué? Para obtener fama, para obtener poder. Hay muchas personas que desean estar en ciertos ministerios en la iglesia, no por agradar a Dios, sino para agradarse sus propios caprichos o sus propias necesidades. Así es real esto. Y esta es la iglesia que está hoy en día, si usted puede ver eso. Usted puede ver cuántos siervos de Dios se dedican en la iglesia a cantar, a danzar, pero después de que salen a la iglesia, después de que salen de la iglesia, cuántos pastores y esposas del pastor, que no existe el ministerio de pastora, no existe, pero digamos así, salen a hacer fotografías, a hacer exhibiciones de fotos, videos. Todo esto, ¿le agradará a Dios esto? En la iglesia estar en una vida y cuando salgo de la iglesia a otra vida, no hay un verdadero arrepentimiento y no hay ninguna culpabilidad en la vida de nadie. No hay, sigue normal. Usted puede ver varios casos. Usted puede buscar en internet cuántos casos, cuántas personas, incluso que denunciaron, que han sido denunciadas y otros no han sido denunciadas, cuántos
ministros de Dios han vivido con jóvenes o con muchachas o con muchachos. No digo que yo conozco un caso de que la mujer del pastor se metió con un ministro de alabanza y tiró al pastor afuera de la casa porque los encontró y como le querían más a la mujer, lo corrieron a él y ella se quedó sola supuestamente como un par de años, murió el pastor y después en la iglesia ella presentó al mismo muchacho, ministro de alabanza, ya lo presentó como su esposo. Oiga bien, qué terrible eso. Y el ministerio continúa. Por eso la mayoría de personas no queremos ir a la iglesia, no queremos congregarlos, porque nosotros servimos de piedra de tropiezo, no hay un verdadero arrepentimiento, no hay no hay una culpa, no sentimos culpa, no sentimos nada. Pero cuando ya nosotros andamos con el Señor, la situación cambia diferente. Oiga lo que dice en Salmos 5:9. Salmos 5:9 dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcros abiertos en sus gargantas, con su lengua hablan lisonja. ¿Cuántas personas usted ha visto que vienen de pecar, que usted después se da cuenta? Y después dice usted, pero este hermano, ¿cuánto tiempo tenía de estar pecando? Tenía 5 años, tenía 3 años, tenía 10 años, pero yo lo miraba que hablaba en lengua, que brincaba, que gritaba, que acusaba, que a todo el mundo le ponía la mano y todo el mundo brincaba por allá. Y lleva 10 años en el pecado, sí, lleva 10 años viviendo con una danzarina, lleva 10 años viviendo con un músico, lleva 10 años viviendo con un líder. 5 años, 4 años. La vez pasada usted puede meterse en la página de YouTube y buscar cuántos pastores han vivido, hasta se dan cuenta hasta cuando las embaraza, le pasa el mismo pecado, la misma situación del rey David. Esa situación le pasa que cuando ya sale embarazada, ahí es cuando ya se dan cuenta. Pero a ver cuánto tiempo estuvieron en pecado y cuánto tiempo. Yo me di cuenta de un pastor que era conferencista, iba a dar conferencias y antes de dar conferencias vivía con su amante y después iba a dar conferencias, ya no sentía culpabilidad, ya no hay ningún verdadero arrepentimiento. Me puede escribir de casos terribles. Entonces ya no confiamos. Entonces es necesario volver a las sendas antiguas, es necesario leer la palabra, es necesario meterse en la palabra, seguir la vida de las sendas antiguas, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Seguir. Es necesario volver a la palabra de Dios. Porque después dice aquí en Salmos que solo hablan lisonja. Dice, vamos a leer Salmos 5:9 que dice, la palabra de Leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu, que dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcros abiertos en sus gargantas, con sus lenguas hablan lisonja. Es terrible la palabra de Dios. Es terrible esta situación que está dando. Así como voy a buscar de Dios. ¿Cuántas personas, me da pesar a mí, andan descarriadas y hay veces andan con razón, andan con una razón que de una forma u otra tienen razón las personas? Entonces es necesario buscar una iglesia donde crece más el trigo que la cizaña, porque es imposible que solo haya trigo. Dice la Biblia que tiene que estar el trigo y la cizaña a la par, pero hay que buscar una iglesia donde está más grande el trigo que la cizaña. Porque si no, lo que estamos haciendo es perdiendo nuestro tiempo y los vamos a ir al infierno igual. Vino nuestro Señor Jesucristo y dice en Mateo 15, 7 y 8, hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso pasa cuando un líder, cuando una persona de ministerios, de los 5 ministerios, que es el apóstol, es el profeta, es el evangelista, es el pastor, es el maestro, comete situaciones horribles y van a cantar y van a alabar y van a danzar. Horrible en el aspecto que no deberían, ya deberían de haber superado esto, pero como no hay un verdadero arrepentimiento y no hay una culpabilidad en su vida, hacen esto, y Jesucristo lo dice a todos nosotros: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Toda la familia reunida, toda la familia pensando qué vamos a hacer mañana, pero no piensan alabar a Dios, obedecer la palabra de Dios, pensando cuándo vamos a hacer una primicia, cuánto dinero vamos a recolectar para ir a los bañarios, para ir a celebrar la Pascua. Usted sabe que siempre se hacen situaciones así en momentos que quizás un mes antes o 2 meses antes. Fíjense bien los ministerios, que los ministerios siempre antes de un evento mundial como en este caso aquí la Semana Santa, la Semana Morazánica, Navidad, todo siempre, Año Nuevo, siempre hay un evento 1 mes, 2 meses antes. ¿Para honrar a quién? No sé. Para que después diga el pastor, diga a los encargados: yo tengo que relajarme. Sabía que la vez pasada yo hablé de eso, que hay bastantes ministros de Dios que van a otros países a relajarse, pero se van a pecar. Como allá nadie los mira y nadie los conoce. La vez pasada yo vi una foto de un pastor que estaba en Colombia, tomándose una foto en un bar, escuchando rancheras en un bar, que se miraban hasta todas las botellas ahí, celebrando todos los hermanos y todos los disque pastores en un bar. Oiga bien, en un bar, y hasta pusieron música. Hasta llamaron de la ranchera que le cantara una, no alabanza, porque no estaban cantando una alabanza, ahí en el bar. Hay muchos ministros de Dios que van a estos lugares, no para buscar la santidad de Dios, porque la santidad de Dios usted la puede tener aquí en su país, la puede tener en un cuartito, la puede tener ahí en la sala de su casa, la puede tener ahí en cualquier lado, lee la palabra, en el baño, donde sea, ahí está Dios, ahí está el Espíritu de Dios. Usted puede orar, si no tiene un espacio, crea un espacio y órele a Dios, un espacio 2 metros por 2 metros necesita, no necesita mucho para hablar a Dios ahí. Y Dios ahí está. En el carro, en la moto, a donde vaya, Dios ahí está. No, han inventado ahora que el ministro de Dios tiene que ir a desestresarse, porque necesita ir a traer palabra de Dios a otro país, necesita ir a Francia, a Inglaterra, a todos estos países que no estoy diciendo que están malos, pero en el sentido de ellos, sí está malo. En vez de decir: no, fíjate hermano, que voy a tal lado porque quiero ir a divertirme, quiero ir a pecar. Pero como allá nadie los conoce. A mí la vez pasada me mandaron una foto de un ministro de Dios supuestamente bebiendo en un bar. Pero como allá en otros países es permitido beber, dije que todo el mundo bebe, entonces no es pecado. Es real todo eso lo que está pasando, y el pueblo de Dios está siendo azotado por eso. Y por eso nosotros servimos de piedra de tropiezo para las personas, como les dijo Jesucristo: hipócrita, ni ustedes se salvan y no dejan que otros entren a la salvación con sus situaciones pecaminosas. No hay culpabilidad, no siente culpabilidad. ¿Cuántos ministros de Dios? A vez pasada estoy viendo videos ahí. ¿Cuántos ministros de Dios, supuestamente de Dios,
pedían dinero descaradamente, vendían cuadros, el cuadro ungido, el manto ungido, todo era ungido y lo vendían, el aceite ungido vendido. Y usted lo mira ahí normal, normal como nada. Y siguen todavía con la autoridad supuestamente. Ahí donde nosotros nos damos cuenta que cómo estamos. Oiga, vamos a leer lo que dice Jesucristo nuevamente. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. La palabra hipócrita es sentir contrario de lo que es o lo que siente la persona. Eso significa hipócrita. Sentir lo contrario de lo que es o lo que siente la persona. La Biblia es clara. Vamos a leer un versículo que está en Juan 3, 19, 30. Juan 3, 19, 30. Lo voy a buscar aquí en la Biblia para leerla aquí en la palabra de Dios. Sabemos que la que estoy leyendo ahí también es la palabra de Dios. Pero es mejor leerla en la Biblia. Juan 3, 19 y 30. Dice: en este es la condenación, en esto es la condenación, que la luz vino al mundo. Oiga bien, la condenación es que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto de sus obras son hechas en Dios. Es necesario hablar de esto. Porque nosotros obligatoriamente, si queremos ser salvos, si queremos andar conforme a la palabra de Dios, tenemos que ir a la luz. Y la luz es Cristo. Y cuando usted vaya a la luz, Jesucristo le va a ver sus pecados. Y al verle sus pecados, si usted dice que no es culpable, que no hay culpabilidad en su vida, pues podemos leer lo que dice Hebreos 10, 26, que le hemos leído siempre. Hebreos, y nos damos cuenta, Hebreos 10, 26, oiga lo que dice. 10, 26 lo que dice. 10, 26 dice. 10, 26 dice: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cuando venimos a la luz de Cristo y venimos a ella y no sentimos ninguna culpabilidad porque pecamos, porque hicimos lo que hicimos, entonces a nosotros nos cae este versículo. Porque ya tenemos un conocimiento del bien y del mal, pero seguimos pecando. ¿Cuántos ministros de Dios ya tienen? Porque pasaron por un proceso. Los ministros de Dios, las personas que están en un púlpito, que están encargadas de un ministerio, o que simplemente, digamos así, cuando yo digo simplemente, no estoy diciendo que es menos, pero cuando ya somos líderes, o cuando ya somos líderes de la puerta, de ungir, como le quiera llamar usted, pasamos por un proceso de conversión. Supuestamente pasamos discipulado 1, discipulado 2, aquí estudiamos la Biblia, estamos en oración, en ayuno, y aún así, al año, a los 3 años, se dan cuenta que el gran ministro de Dios, el gran apóstol, andaba en pecados. Porque la luz
le alumbró a él. Pero él prefirió más la oscuridad, él prefirió más el mal. Y sigue congregándose en la iglesia. Y usted puede ver los casos que le pregunte, ¿cuántos años llevaba en pecado este muchacho? 3 años, 4 años. Y usted lo miraba que hacía hasta 3, 4 cultos al día, a la semana, 3, 4 cultos a la semana, y hablaba en lengua, y oraba, y ayunaba, y leía la palabra, y exhortaba, y todo. Ay, ya venía quizás de pecar. ¿Por qué? Porque ya no hay ninguna culpabilidad en él. Porque ya no le importa. Porque dice la Biblia. Oiga, ¿qué dice la Biblia aquí? El 19, Mateo 3:19 dice, porque no envió Dios al mundo, no, es Mateo 3, Juan 3:19, Juan 3:19. Y esto es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Busquemos del Señor sinceramente, congreguémonos, no tengamos un falso arrepentimiento, porque eso nos va a durar poco. Y cuando ya viene el tormento de las causas de nuestro pecado, empezamos y venimos, pero ya es demasiado tarde. Hay miles y cientos de personas que ven esto. Quizás ellos no saben expresarlo, quizás no les dan la oportunidad de decir, pero sabemos que hay consecuencias del pecado. Toda persona que nosotros que pecamos y no sentimos ninguna culpabilidad, y quizás lo congregamos y vamos a la iglesia, y todos los días nos sentamos y todos los días hablamos en lengua y todos los días danzamos y adoramos a Dios, pero pecamos deliberadamente. No tenemos ninguna conciencia de la justicia de Dios, que es lo primero que habla en 1 Corintios 6:9. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Si nosotros representamos al Rey de Reyes, Señor de Señores, debemos de representarlo conforme a la palabra de Dios. Muchas bendiciones, muchos saludos. Esto es Elohim Shekinah. Bendiciones, bendiciones. Amén, amén y amén.